si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mi nombre es Helber Conde y damos inicio a su programa Teología sin Fronteras, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor en Bogotá, Colombia. Hoy el profesor y candidato a doctor en Historia de la Iglesia Cristiana, Joel Sarman, analizará el capítulo 2 de la Confesión de Dios y la Santa Trinidad, comenzando con el párrafo 1. Analizaremos la relación de los atributos de Dios con su naturaleza. Bienvenidos. Confesión Bautista de Fe 1689. Capítulo 2 de Dios y de la Santa Trinidad. Este capítulo es más breve, pero a la misma vez es más denso. Es un resumen muy condensado. Veremos qué tan complejo puede ser el tema de la teología propia, es decir, lo que la Biblia enseña sobre Dios mismo. En el primer párrafo existen muchas diferencias con la confesión de Westminster. Nuestra confesión bautista tiene un párrafo mucho más técnico, uno más lleno de reflexión compleja sobre lo que es Dios. El tercer párrafo es completamente distinto a la confesión de Westminster. No repite nada del párrafo correspondiente en Westminster. Ahora, no en el sentido de que afirma algo distinto, pero en el sentido de que usa idioma más complejo y más detallado. Es un párrafo enteramente escrito por los bautistas particulares y ni siquiera trata una obvia diferencia como lo esperáramos con, por ejemplo, el bautismo. ¿A qué se debe? Pues en breve, los Quakers. Ellos tenían muchos problemas en cuanto a la doctrina de la Trinidad y en cuanto a la Cristología, que son doctrinas relacionadas y con muchas partes que requieren entendimiento de lo que es metafísico, o es decir, filosófico. Solían menospreciar el estudio de la filosofía y los estudios avanzados teológicos y por consecuencia no manejaban estos conceptos doctrinales bien. Los bautistas particulares sí los manejaban y en forma muy precisa, muy estudiada y pensada, como veremos en la confesión. También está escrita esta confesión en los días del unitarianismo, que niega la Trinidad. Los socinianos y otros derivados de ellos están en este tiempo fuertes y la verdad es que muchos bautistas generales y muchos congregacionalistas se fueron tras este error al fin del siglo XVII, cuando se escribió esta confesión de bautistas particulares. ¿A qué se debe? Una de las explicaciones que hoy ofrecen los historiadores es el abandono del estudio de la metafísica clásica, la filosofía de lo que no es físico. Esto se debe al cambio de materia en las universidades. Cambiaron de la materia antigua y medieval a una materia más moderna. El problema es que si cambias la filosofía fundamental, todo viene a cambiarse. La reforma y la teología reformada tienen más continuidad de lo que es, con lo que es la filosofía medieval. Bueno, capítulo 2, párrafo 1 de la confesión dice así: El Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo, infinito en su ser y perfección, cuya esencia no puede ser comprendida por nadie, sino por Él mismo. Es espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, miembros o pasiones, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. Es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto, que hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado. Galardonador de los que le buscan con diligencia y sobre todo justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Que Dios sea único, vivo y verdadero no requiere mucho comentario. No es decir que no se puede decir algo, pero esto se entiende. Vamos a las partes más difíciles. ¿Por qué habla, por ejemplo,
la confesión de subsistencia. Estamos ya encontrando terminología especializada. Esta primera oración es informada por consideraciones filosóficas. No es posible hablar mucho de Dios sin necesitar, por un lado, términos muy específicos y precisos, y por otro lado, pensamiento cuidadoso para manejar los términos. La verdad, sin filosofía no tienes las herramientas para pensar y hacer lo que la teología requiere. Entiendo que usamos la palabra filosofía para señalar muchas cosas, ¿sí? Hablamos en forma mala acerca de la filosofía, en forma que no estamos de acuerdo, pero también hay una forma de usarla en la que sí estamos de acuerdo con ese tipo de pensamiento. Yo no voy a entrar a todo eso, pero en el mejor sentido, la filosofía es indispensable para tener una teología ortodoxa. ¿Qué es una subsistencia? Aquí no es una subsistencia en exactamente el mismo sentido como lo veremos en el párrafo 3. Aquí es la subsistencia, que Dios existe y que su existir no se deriva de algo anterior o afuera de él. Están afirmando que Dios es simple, y esto quiere decir que su existencia y su esencia son idénticas. Su existencia y su esencia son idénticas. Esto es muy técnico, pero a la misma vez es decir, Dios no es como ningún otro ser o cosa. En cualquier otro ser o cosa puedes distinguir existencia y esencia si haces el pensamiento filosófico requerido, pero en Dios no se distinguen. ¿Por qué es necesario creer esto? Quienes lo niegan no tienen un Dios supremo. Si alguien o algo existe anterior o afuera de Dios, esto es algo del cual Dios depende. Dios subsiste en algo que no es Dios y del cual Dios puede venir, ¿sí? Por eso no podemos afirmar eso. Por eso afirmamos lo que decimos en la confesión. La confesión niega que Dios depende de otro o que viene de otro, porque la Biblia enseña que Dios es anterior a todo y no depende de ninguno ni de nada. También llamamos este atributo el atributo de la aceidad de Dios. Dios no depende de nada ni de nadie. Dios no necesita nada. Dios no tiene necesidades. Dios existe por sí mismo y suple el existir a todo lo demás. Esto hace que nuestro Dios sea más complejo de lo que quizás hemos esperado. Las consideraciones filosóficas de esto son enormes, abarca mucho. Seamos sensibles a eso, que muchos cristianos no lo consideran. Nuestra teología puede ser bien compleja y es más sofisticada que las de otras religiones. ¿A quién se le daría por negar que la subsistencia de Dios está en Él mismo, como lo afirma nuestra confesión? Al Quaker, por un lado, y a todos los que niegan la importancia de los ministros educados. ¿Por qué? Porque suelen menospreciar lo que es intelectualmente pesado. Decir que la subsistencia de Dios está en Él mismo puede ser intelectualmente pesado. El que habla de Dios también lo niegan, el que habla de Dios como si alguien o algo le fuese necesario. ¿Has oído tú de quienes hablan de Dios como si su creación le completa o le da lo que Él no tiene? Pues esto lo niega nuestra confesión. Otro que puede negar esto es un filósofo que se llama Alvin Plantinga. Y hay otras personas que lo pueden hacer, pero este es un ejemplo concreto de alguien que lo hace. Él es un filósofo que cree que afuera de Dios y sin depender de Él existen realidades, como las del concepto del número o los números, la justicia, tales cosas. Como que cree que Dios es el ser máximo dentro de un universo anterior a Él. Nuestra confesión niega eso. Eso no es lo que creemos. Dios, también dice la confesión, es infinito en su ser y perfección. Que Dios sea infinito tiene implicaciones. Tiene que saber todo o no es infinito, ¿verdad?
Lo que no sabe es algo que de un modo no llega a tener. Sería encontrar un límite en Dios, pero eso no es ser infinito. Dios sabe todo porque es infinito. Tiene que ser igualmente todopoderoso. Si hay límites a su poder, no es infinito. Entonces tiene que ser todopoderoso. Tiene que ser igualmente libre de limitaciones cualquiera. O sea, su infinitud viene con implicaciones. También la confesión dice que es infinito en su ser y perfección. No estoy del todo seguro por qué distingue ser y perfección, pero podemos decir que es para que no pensemos que hay algo que carece Dios. Dios no tiene mucha justicia. No decimos eso. Decimos que Dios es justo, completamente, siempre, de principio a fin. Nada le falta. En cualquier atributo es infinito en su perfección. Y a veces los atributos se les llaman perfecciones. Dios, también dice la confesión, es incomprensible en su esencia. La teología occidental se distingue de la oriental porque afirma que conocemos la esencia. La teología del este niega conocimiento de la esencia divina, porque para ellos es más importante que nuestro conocimiento, nuestra actitud de reverencia. Nosotros decimos que conocemos su esencia, pero no la comprendemos. Y afirmando eso decimos que Dios es esencialmente misterioso. Por eso dice incomprensible. En ese misterio nosotros guardamos la reverencia. Él sí se revela, algo entendemos, pero hay más que no entendemos de Dios, de lo que sí sabemos de Él. Pero lo que entendemos es suficiente para nuestras necesidades. A la misma vez nos damos cuenta cómo vamos a comprender un ser infinito. Y vemos en esto también una armonía de los atributos, cómo se complementan unos al otros, nos ayudan a entender sin contradicciones, y esto lo debe haber. También dice la confesión, Dios es un espíritu, no es un ser con cuerpo. Había quienes negaban que Dios fuese un espíritu puro. Me parece que tenían algún materialismo, un escepticismo acerca de la metafísica, como si creyesen que todo lo filosófico hay que sospecharlo y buscar negarlo y hablar solo en términos concretos. Entonces negaban que Dios era un espíritu y decían que tenía un cuerpo. La confesión niega que Dios tenga cuerpo, miembros o pasiones. Y se ve que son conceptos relacionados, ¿verdad? Negar que Dios tenga estos es afirmar su espiritualidad purísima. La excelente traducción que tenemos en el español, y no sé quién la hizo, interpreta un poco al usar la palabra miembros. En el inglés original de la confesión no usan la palabra miembros, en inglés sería members, no dice eso. Usa la palabra parts, que quiere decir en español partes. Esto es decir que Dios no tiene partes como en un cuerpo que tiene partes, que son los miembros, ¿verdad? Y ese es lo que dicen. Pero esto es también decir que Dios no tiene partes espirituales. Este atributo es el de la simplicidad divina. Dios no es un compuesto. Todo lo que es Dios lo es enteramente. Dios, en otras palabras, no es algo de justicia, algo de amor, algo de soberanía, mezclado, componiéndolo. No. ¿Y por qué no? Porque las partes que componen a algo son en algún sentido anteriores a lo que le componen, a lo que componen. Si Dios tiene partes, Él es en alguna forma el resultado de la unión de las partes, le anteceden. Una ilustración. Piensa en una puerta. Una puerta tiene sus partes, ¿sí? Si es una puerta de madera, hay unas tablas. Alguien tuvo que armar esas tablas para que quedara la puerta. Hay que armar las partes. Esto está diciendo que así no es Dios. No hay que dividir a Dios haciéndolo un compuesto de atributos. Así no se piensa de los atributos. Dios dependería de estas partes y como tal no sería absoluto. No sería el origen, el alfa y omega.
entonces afirmamos así también que Dios es simple, que no tiene partes, que todo lo que es Dios lo es enteramente. También dice que Dios no tiene pasiones. Y la pregunta es, ¿qué quiere decir que Dios no tiene pasiones? ¿Qué es una pasión? Una pasión es algo que sufres, es un cambio en ti. Y afirmamos que Dios no tiene pasiones porque creemos que Dios no cambia. Si Dios no cambia, no tiene pasiones. Y se puede decir, este es el atributo de ser impasible. No se conmueve Dios porque nada externo lo mueve. Por ejemplo, Dios no aprende. Nunca ha tenido que aprender. Todo lo sabe, todo lo decreta. No le llega a Dios una novedad que no conocía. Nada lo sorprende. Nunca razona para deducir algo que no entendía. Esto es muy extraño, ¿verdad? Nosotros no somos así, pero así es Dios. Y a Él no le llega algo que provoque una emoción. Una emoción, la palabra emoción es más limitada. Es un término moderno, pues moderno en el sentido de que lleva 400, 300 años, algo así. Se lo inventaron para cambiar cómo el ser humano habla de esto que siente. Antes se hablaba de pasiones y afectos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la emoción, démonos cuenta que esto no es terminología que ellos manejaban en el tiempo de la confesión, y es terminología que en cierta forma busca deshacer o reemplazar lo que expresábamos con la terminología antes de pasiones, emociones, como algo que sale de nosotros. La pasión es algo que se relaciona a ser pasivo, activo, pasivo, una pasión, algo que le pasa a una persona. Y Dios no tiene pasiones, algo que en Él cause un cambio a su serena omnisciencia, a su sereno conocimiento de todas las cosas. Impasibilidad es un sentido de hablar de la estabilidad emocional de Dios. No es decir que Dios no tiene afectos, que no ama y que no odia. Dios ama y odia en forma completa y eterna, y para nosotros extraña. ¿Esto qué importa? ¿Quién quiere un Dios impasible? Todo aquel que busca un Dios quien ama a los suyos con una determinación que no viene de afuera de sí, sino de adentro, porque nuestro Dios es impasible. ¿Quién quiere un Dios impasible? Todo aquel que busca un Dios que no varía en su parecer, pero ya ha tomado todo en cuenta eternamente y es fiable en sus propósitos y decretos. Así nosotros con la confesión afirmamos que Dios no sufre. Él es impasible, no tiene pasiones. Ningún otro ser, siguiendo con lo que dice la confesión, goza la inmortalidad divina que afirma la confesión. Dios siempre es. Todo otro ser tiene un comienzo. Así no tenga un fin como nosotros, esperamos seguir viviendo indefinidamente, eternamente, y gozar en esa forma alguna inmortalidad. La inmortalidad de Dios es que Él no tiene comienzo y no tiene fin. Esto viene directo de la Biblia, ¿verdad? Si piensas en la Biblia, 1 Timoteo 1:7 habla de la inmortalidad. Y la otra frase que sigue en la confesión viene de 1 Timoteo 6:16. Habla de la luz inaccesible. Estas dos frases las añaden aquí los bautistas, no está en la confesión de Westminster. Yo no estoy seguro por qué las añaden. Supongo que quieren recalcar que la inmortalidad no es un concepto griego. Pero eso es especulación de mi parte. A veces los que se ponen contra la filosofía, el pensamiento avanzado, dicen, bueno, eso es pensamiento griego, no lo queremos en nuestra teología, saquemos el pensamiento griego. Bueno, ellos están diciendo, la inmortalidad no es un concepto griego, viene de la Biblia. Y supongo que quieren mostrar que todas estas cosas de impasibilidad, simplicidad, vienen por implicación de las mismas palabras de la Biblia, porque sí lo vienen, o sea, no es que lo inventamos, pero lo que aprendemos en la Biblia, inferimos otras cosas y salimos con esta terminología
que estamos manejando. También dice la confesión: Dios es inmutable, inmenso, eterno, inescrutable, todopoderoso, infinito en todos los sentidos, santísimo, sapientísimo, libérrimo, absoluto. Estos son atributos incomunicables. Nosotros no los gozaremos. Nos indican una vez más que Dios no es como nosotros. Y esto lo afirma la teología. Dios no es como nosotros. Él es creador, nosotros somos criaturas. Estos términos coinciden en lo que afirman. En este sentido, si Dios no es libérrimo, no es absoluto. Si Dios no es el más libre, pues ¿cómo puede ser absoluto? Si Él no es inescrutable, entonces Él no es todopoderoso. Tiene que ser, por implicación, por ser todopoderoso, tiene que ser inescrutable. Porque ¿quién entiende un ser que tiene todo poder? Si no es eterno, ¿cómo va a ser infinito en todos los sentidos? Sí, eso es lo que quiero decir, que se coinciden, en parte coinciden estos atributos. Dios no cambia, es inmutable. Él es el mismo porque Él es eterno. Dios no es. Todo lo que dice dicen estos atributos incomunicables es que Dios no es como nosotros. Y lo dice la Biblia, Isaías 40:25, Isaías 40, que tiene ese majestuoso pasaje sobre lo que es Dios. En el versículo 25 de ese pasaje dice: ¿a qué pues me haréis semejante? ¿O me compararéis? Dice el Santo. Piénsalo. En la incomparabilidad de Dios existen muchas implicaciones. También dice la confesión que Dios hace todas las cosas según el consejo de su inmutable y justísima voluntad para su propia gloria. Esto es consecuente a todo lo anterior. Dios, siendo lo que es, actúa como lo hace. Sí, la actividad de Dios procede del ser, de lo que Él es. ¿Por qué es inmutable el consejo de Dios? Porque Dios no tiene pasiones. Dios mismo es inmutable. ¿Por qué es justa su voluntad? Porque, como dice más adelante, Dios es justo. Y lo que Él desea, lo que es su voluntad, lo que Él quiere, pues es justa. Porque hace todo para su propia gloria. ¿A quién lo compararemos que merece igual gloria alguna? Dios es absoluto, no hay como Él. También dice la confesión: Dios es amantísimo, benigno, misericordioso, longánimo, abundante en bondad y verdad, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, galardonador de los que le buscan con diligencia, y sobre todo, justísimo y terrible en sus juicios, que odia todo pecado y que de ninguna manera dará por inocente al culpable. ¿Qué tal que Dios no fuese amantísimo? ¿Qué Dios sería? ¿Qué tal que solo fuese amante y no amantísimo? ¿Sería suficiente? Dios es amantísimo porque no tiene partes, porque es simple. Todo lo que es Dios es amante y por eso es amantísimo. Nadie ama como un ser simple que es infinito. Piénsalo. Este entendimiento más profundo de los atributos de Dios nos ayuda a confiar en Él, a entender cómo nos ama, que su amor no cambia ya que no es una pasión, que es decir, su amor no depende de algo que desde afuera lo mueve. Lo que aquí estamos viendo es parte de una teología coherente y completa, tiene implicaciones para todo el sistema y los autores de esta confesión lo entendían. Es uno de los valores de esta confesión. Aunque Dios no tiene pasiones y es difícil para algunos entender cómo responde a nuestra situación si en verdad no es movido por ella, la solución está en su decreto en el siguiente capítulo. Afirmamos que Dios es amante, benigno y todo lo demás. Voy a leer un poco más de Isaías 40, versículos 27 al 31. ¿Por qué dices, oh Jacob? Y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra?
no desfallecen ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Ahí Isaías está diciendo que Dios no cambia y que Dios es incomprensible. No hay como Él. Y sigue explicando cómo expresa Dios, siendo lo que es, su misericordia y benignidad. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y se caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estas difíciles doctrinas son reveladas para consolarnos y apoyarnos, que es lo que está haciendo Isaías en ese pasaje. Por eso las estudiamos, estas doctrinas, por eso las amamos, las buscamos expresar en la forma correcta y debida. Y este es el valor de una confesión. El párrafo concluye con la sobria consideración de la ira y de la justicia de Dios. Lo que Dios es nos lleva a temerle, y lo que Dios es nos lleva a amarle. No le amamos sin el temor de respeto, y no le tememos sin el amor de quererlo. A veces en nuestro entendimiento práctico salemos con un Dios mal pensado. La confesión es un breve resumen de lo que dice la Biblia, pero como vemos es un resumen muy completo. Terminamos Teología sin Fronteras, un programa original de la Iglesia Bautista Reformada del Redentor de Bogotá, Colombia.